Buen día, mi nombre es Rebeca Hernández Julián y esta vez estaremos presentando la comparativa entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. Para comenzar, traemos el por qué cada país. En este caso, el país desarrollado es Canadá, el cual consideramos que fue una elección correcta debido a principalmente su economía diversificada y a que en la mayoría de ocasiones cuando se presenta una crisis en este país, reacciona de manera rápida y eficaz, no dejando a la deriva a su país, ni a su economía, ni a su gente, lo cual es bastante importante. También cuenta con un buen nivel de vida, una buena calidad de vida y de educación, con buenos programas de apoyo gubernamentales y entre otras cosas, lo cual lo hace en un país rico, además de su ubicación geográfica, el cual le ayuda hasta cierto punto a que su economía sea estable. Por otro lado, tenemos al país en vías de desarrollo que escogimos, Haití. Haití es el país más pobre de Latinoamérica y no solamente el más pobre, sino el que a consideración propia tiene bastantes puntos en contra de él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un país el cual es muy propenso a tener desastres naturales, desastres como huracanes, como terremotos, los cuales han cobrado miles de vidas en ese territorio. Además de ser un país en el que, por ejemplo, el 90% de su población está trabajando informalmente. No hay ni siquiera oportunidades para que la gente quiera trabajar de manera formal, porque el pago es, por ejemplo, $4 por día o 4 centavos de dólar a la hora. Entonces, no hay una motivación ni un incentivo para que la gente de este país quiera trabajar formalmente, sino que ocupan un sistema como tipo trueque, que sabemos que actualmente eso ya no debería de ocuparse porque debería de haber una buena tasa de empleo y no una tan gran tasa de desempleo. Continuando, seguimos con la tasa de impuestos IVA. Por ejemplo, Canadá se maneja con tres tasas de impuesto del IVA, que es 5%, 13% y 15%. Esto se va dividiendo en los estados y en cuánto produce cada estado. La tasa de interés de impuesto de IVA es el mínimo 5% y el máximo un 15%, lo cual parece muy bien, ya que aquí sí hay una tasa de impuestos de IVA base. Hay una ya establecida, la cual no va a moverse porque está consciente de que esa tasa de impuestos de IVA apoya a sus estados de la manera en que se debe de. Por la parte de Haití, Haití ni siquiera sube estos datos a, por ejemplo, Banco Mundial. No hay un resguardo de sus datos de cuál es su tasa de IVA. Lo único que se puede encontrar es el IVA-TAN, el cual se utiliza en zonas de mercado, en la Asociación de Zonas Francas de las Américas, de donde obtuvimos el dato. Ese es el IVA que se ocupa para hacer cualquier tipo de comercio, pero el que no haya una tasa de IVA para en sí el país en general, tan solo nos demuestra la inestabilidad política que hay, tanto que el mismo gobierno no quiere presentar datos de su propio país. Continuando con el PIB real de ambos países, encontramos que en Canadá, por tan solo ver la gráfica, hay un constante crecimiento en su PIB, sino que llega hasta el punto de 2019 a 2022, 2020 más o menos, donde va en picada hacia abajo. Porque, bueno, todos sabemos que en este tiempo, en este periodo, se da el comienzo o se tiene esta crisis de la pandemia COVID-19, la cual fue una crisis mundial, no solamente de salud, sino económica, llevando el PIB de Canadá a niveles ni siquiera extremos, sino muy bajos para el PIB que venían manteniendo. Esto a diferencia de Haití, el cual no tiene un crecimiento tan estable, sino que, por ejemplo, podemos observar que tiene
este crecimiento hasta más o menos 2015, 2010, donde de repente da una bajada en picada y no vuelve a recuperarse. No hay una subida en donde podamos observar que se recupera su PIB. Y esto debido a, por ejemplo, los desastres naturales, como había mencionado al inicio, son muy propensos. Y esto obviamente afecta, ya que no hay manera en que se puedan producir cualquier tipo de producto en el país, debido a que no hay manera de que haya trabajadores o de que haya plantas de trabajo, de que haya infraestructura. No hay manera de que el país pueda crecer si ni siquiera se tiene un territorio estable, y con territorio me quiero referir a el lugar donde la gente pueda trabajar o donde pueda producir. Seguimos con el déficit presupuestal del PIB. En este caso, observamos que Canadá se mantiene estable hasta la pandemia de COVID-19, donde baja abruptamente, pero después vuelve a regresar con un buen nivel, casi regresando solamente como por 1% hasta el nivel en donde estaba antes de la pandemia. Continuando con Haití, podemos observar la inestabilidad que existe en este déficit. Primero, como comentamos, en el 2012 hubo un gran terremoto el cual afectó a su déficit presupuestal y llega con una caída extrema casi hasta 2013, 2015. De ahí se va recuperando a más o menos para 2017, 2018. Se mantiene arriba y después vuelve a caer para 2020, 2021, tiempo de la pandemia, donde como hemos observado en esta gráfica y en las demás, no ha podido recuperarse después de la pandemia, aparte de ya haber tenido grandes golpes, no vuelve a recuperarse, no puede volver a subir. Siguiendo con el crecimiento del PIB de ambos países, encontramos que en Canadá tal vez sus puntos más fuertes es, por ejemplo, de 2017 a 2019, cuando entra en vigor este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tiene un buen crecimiento, se mantiene constante, sino que es hasta nuevamente, esto lo veremos repetidas veces en las gráficas, cuando llega la pandemia, todo su porcentaje que llevaba baja. Y, por ejemplo, en el caso de Haití, si ya estaba bajo, baja aún más y no hay forma de recuperarse. Como podemos notar, en Canadá recupera su nivel. ¿Por qué? Porque, como habíamos comentado, tienen políticas rápidas y eficaces. En este caso, Haití no se recupera del todo, no regresa hasta el porcentaje donde estaba después de la pandemia, sino que llega a un punto en específico y de ahí se mantiene constante, pero no vuelve a crecer de la manera en que estaba. Seguimos con la tasa de desempleo tanto de Canadá como Haití y aquí podemos ver una clara diferencia. Podemos comparar y notar la diferencia. Mientras más bajo esté la línea, más cerca esté del cero, hay una menor tasa de desempleo. O sea que podremos llegar al pleno empleo. Pero del lado de Haití encontramos que la línea está hasta arriba, está lo más alto que se puede en un punto entre más o menos 2010, por ahí de esos años, tiene ese punto tan alto de desempleo. Ahora, simplemente comparando esto, el gobierno de Canadá se preocupa porque la gente esté trabajando. A veces hay puntos en que ni siquiera tienen tanta gente trabajando, les hace falta gente que piden migraciones para que pueda haber más trabajo. En el caso contrario de Haití, como habíamos dicho anteriormente, pagan tan poco por un trabajo formal que la gente prefiere un trabajo informal, lo que lo lleva a tener la tasa de 90% como punto máximo de desempleo. La clara diferencia entre el empleo
de Canadá y Haití es su salario mínimo. El salario mínimo de Canadá está remunerado en $12.22 por hora, mientras que en Haití tan solo es 0.56 centavos de dólar la hora. Prosiguiendo con el PIB per cápita, encontramos que en Canadá hay tres puntos fuertes, pero nos iremos directo al segundo punto fuerte, que es durante el 2016 a 2019, donde empiezan a encontrar quieren regresar a este presupuesto equilibrado en su economía para que obviamente la gente no deje de tener dinero, porque mientras que la gente siga teniendo dinero, la gente seguirá consumiendo, seguirá habiendo una buena demanda agregada. Llega el punto de la pandemia y encontramos esta baja inminente en su PIB per cápita, donde esto claramente afectó a la gente, pero el gobierno siguió trabajando, siguió accionando para que esto no siguiera pasando y entonces vuelve casi hasta el punto en donde se encontraba antes de la pandemia. Por la parte de Haití, encontramos que hasta 2018 se mantenía en un punto estable. Después de ahí baja inmediatamente y ni siquiera hay una clara diferencia en cuando empieza la pandemia o no, porque simplemente sigue bajando, bajando y bajando, lo cual deja claro que el ingreso de las personas en Haití es tan bajo que no puede estabilizarse y tampoco puede crecer. Siguiendo con el impuesto sobre la renta, el ICR, encontramos que Canadá tiene ingresos fijos para que después ese ingreso defina cuánto porcentaje se le va a pagar. En Haití, por ejemplo, encontramos que ni siquiera hay un sistema de impuestos sobre la renta. Simplemente se encuentra este ICR por obligación en materia comercial, porque sin este no habría manera en que Haití pudiera comercializar con algún otro país. Siguiendo con la tasa de interés tanto de Canadá como Haití, encontramos una simple comparación, la cual es bastante importante. Canadá mantiene diferentes tasas de interés. En este caso, considero que es saludable que haya distintas tasas de interés, que se vaya moviendo. ¿Por qué? Porque si bien es importante para la gente, uno como individuo, que haya una tasa de interés baja para nosotros poder adquirir, también a veces es importante que esta tasa esté alta. Porque entonces cuando una tasa de interés es alta, encontramos una política restrictiva. Y eso es por algo, no simplemente es porque mm, los precios estén muy altos, sino que hay más detrás de eso. A diferencia de Haití, el cual mantiene una clara tasa de interés alta. Esto se compara tan solamente con que el punto más alto entre estos 10 años de Canadá es el 5% en tasa de interés, que es el que tiene actualmente después de la pandemia. A comparación de Haití, el cual su punto más alto de tasa de interés fue en el 2020, justo a inicios de la pandemia, 2019, perdón. Justo a inicios de la pandemia, también en 2019 se empezaba con la pandemia, donde alcanza un 27% de tasa de interés. Cuando una tasa de interés alcanza ya un segundo número, es de preocuparse. Hay una tasa de interés tan alta que la gente no puede comprar absolutamente nada. Y si existe esa tasa de interés, no hay manera de que la gente pueda adquirir sus bienes y tampoco de que la economía pueda seguir creciendo. Finalmente, en las conclusiones encontramos cómo Canadá es resiliente históricamente. Trata de encontrar sus propias soluciones, trata de ayudarse de tratados internacionales, tratados comerciales, para poder seguir creciendo, para poder seguir manteniendo a su población en una buena economía. Mientras tanto, Haití contrasta con esta realidad de Canadá, en donde solamente encontramos elevados niveles de desempleo, pobreza, inflación, tasa de interés, los cuales afectan a su población. Las cosas que más afectan a Haití puede ser como su inestabilidad gubernamental,
su rezago significativo, a diferencia de Canadá, el cual trata de mantener todas estas variables de una manera estable hasta cierto punto. Finalmente, seguimos con la propuesta para poder mejorar la economía del país en vías de desarrollo. La propuesta que nosotros tenemos es dolarizar. Primero, ¿qué es dolarizar? Es aceptar el dólar como moneda de curso legal. Esto como una desventaja, en la cual viene en la parte inferior derecho, es que se pierde su moneda nacional. Ya no existe un banco central, ya no existe una política monetaria autónoma tampoco, porque entonces ahora estas políticas monetarias pertenecerán a Estados Unidos, al ser el dólar estadounidense como la moneda oficial del país. Una de sus ventajas, por la cual creemos que es em, la mejor opción para Haití, es que ayuda a reducir la inflación en este país. Da una moneda estable, impulsa el crecimiento económico y una buena parte que vimos que es muy alto en Haití es que decrece la tasa de interés. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si la gente empieza a ver que su moneda tiene valor y ahora su moneda siendo el dólar, podrá haber un mayor crecimiento económico. Obviamente hay desventajas y también implica ciertos riesgos. Como habíamos mencionado, es perder la autonomía de su moneda, la autonomía de su política monetaria, de sus bancos centrales. Este automáticamente dejaría de existir y ahora sería el de Estados Unidos, pero una ventaja es que siguen conservando sus políticas fiscales. Concluyendo que Haití, en el estado en el que está, su mejor opción es dolarizar. No puede haber una política expansiva por sus altos niveles de inflación, tasa de interés, sus altos niveles de tasa de desempleo. No hay manera de poder aplicar una política expansiva. Y ahora tampoco puede aplicarse una política restrictiva. ¿Por qué? Porque no hay dinero en sus reservas. No hay manera en que la gente pueda sobrevivir a una política restrictiva. La única opción que creemos viable es la dolarización. Es la única manera en que tal vez Haití pueda recuperar una economía estable. Ni siquiera recuperarla, tal vez poder iniciar, poder crear una revolución para poder tener una economía estable, para que esta gente que vive en este país pueda por fin tomar la opción de quedarse en su nación, no migrar, sino quedarse en su país. Finalmente, creemos que después de esta dolarización, tal vez Haití pueda explotar ciertos recursos que tiene. Por ejemplo, Haití en cierto punto fue considerado un país turístico por las playas del Caribe y por su historia en su territorio. Por ejemplo, una de sus playas fue, fue el lugar en donde Cristóbal Colón pisó América por primera vez. Entonces, si sigue de esta manera, si sigue con estos malos indicadores, con estos bajos indicadores, por así decirlo, no hay manera de que pueda hacer explotar sus recursos. Y tal vez el turismo es el único recurso que pueda apoyar a Haití, que pueda apoyarlo a no llevarlo a un país aún, aún más bajo de lo que ya es. Finalmente, pues esto es todo sobre Haití y ojalá, a manera personal, ojalá en algún momento pueda hacerse algo al respecto, ya que considero que no es justo que las personas sufran por a veces condiciones que ellos no deciden, sino que ellos simplemente están buscando la manera de poder salir adelante. Y muchos de estos indicadores tal vez no son correctos, y no porque uno haya estado mal en buscarlos, sino porque el mismo país no puede dar sus datos correctos, el mismo país no puede documentar lo que está pasando con su economía. Por eso, creer en los datos está bien, pero poder investigar a profundidad qué es lo que pasa es aún mejor.